Un saludo cordial de parte de quien les habla, Ángel Gómez de la Escuela Politécnica Nacional, Facultad de Ciencias. En este proyecto se va a ver cómo se puede utilizar el entrelazamiento cuántico y la posibilidad de hacerlo en la telecomunicación para enviar un mensaje de forma inmediata y segura. Aquí en la introducción vamos a ver lo primero un par de conceptos que son el entrelazamiento cuántico y la paradoja EPRE, que ya lo veremos más adelante de qué se trata. Bien, el entrelazamiento cuántico entonces. Este fenómeno no tiene un equivalente clásico, no se le puede comparar con un equivalente clásico, como sería, por ejemplo, con las cantidades momento lineal, momento angular, etc. Este fenómeno, de hecho, por no tener un equivalente clásico, es por el motivo de que se describe a todo el sistema, que es un conjunto de objetos o partículas, con un, con un solo con un solo estado. Entonces, aquí lo que le pasaría al un objeto le afectaría al otro, cosa que clásicamente no tiene mucho sentido. Entonces, por esta relación se lleva a correlaciones entre propiedades físicas y observables. Eh, Hablando también sobre esto, a Einstein no le gustaba la idea de entrelazamiento cuántico porque él tenía una idea que era predeterminista, o sea, mejor dicho, determinista. Y él por eso lo llamó, por este motivo lo llamó, en inglés le llamó Spooky Action at a Distance, que significa, o que se lo puede tomar como la traducción de espeluznante acción a distancia. Además también él dijo en una carta que envió a Max Born que la teoría no puede ser, o sea, la teoría cuántica no puede ser reconciliada con la idea de que la física debe representar una realidad en el espacio y tiempo, libre de acciones fantasmagóricas a distancia. Eso es lo que, por eso es que él le puso este nombre, que le llamaba también la fantasmagórica acción a distancia. Entonces, eh, como que más o menos para interpretar la idea del entrelazamiento cuántico podemos poner un pequeño ejemplo donde se prepara dos partículas en un solo estado cuántico con spin cero, es decir, estas dos partículas estarían en un estado singlete. Y, o sea, con esto, con este ejemplo se puede notar que la propiedad, o sea, que los objetos quedan entrelazados, ya que si uno tiene el spin, digamos, hacia arriba, el otro está hacia abajo, por cómo se le ha preparado en el estado singlete que uno estamos, que se pronunció. Entonces, si uno al medir este estado, tiene no se mide con un 50% de probabilidad que esté hacia arriba, hacia abajo un objeto, una partícula, el otro obligatoriamente ya tiene que colapsar su función de onda y quedar solo hacia abajo o hacia arriba, dependiendo del estado que se haya medido en el primero. Entonces aquí se puede observar con este pequeño ejemplo cómo, cómo se denomina este entrelazamiento cuántico. Bien, ahora hablaremos sobre la paradoja EPE, que este es llamado así por Einstein, Podolsky y Rosen, que fueron los que idearon un experimento en el cual consiste de dos partículas que interactuaron en el pasado, de tal manera que ahora quedan entrelazadas estas dos partículas. Y se piensa que se le da una partícula a cada uno de los dos observadores y que estos observadores, o sea, uno de los observadores cuando mide una partícula cuando viene una propiedad física de la partícula, inmediatamente va a conocer el estado de la otra partícula en la que se encuentra, debido a que se están entrelazados, debido a que se produce este fenómeno del entrelazamiento cuántico. Y esto es algo que no importa si la distancia a la que estén, o ni siquiera el medio, no necesita un medio de transición para que se lleve esta información de que una partícula ya ha sido medida en tal estado y para que la otra partícula se cambie de estado, sino que es algo que se da
por el entrelazamiento cuántico. Es como que los dos se conocieran, inmediatamente supieran las dos partículas de que una partícula tomó un estado para que la otra partícula tome el otro estado. Y esto sería algo excepcional, o sea, es algo excepcional que no tiene, como decíamos antes, un similar clásico. Porque en la clásica siempre, de hecho, se tiene el limitante de la velocidad de la luz para transmitir cualquier cosa. Y de hecho, la información tampoco puede transmitirse de forma inmediata, necesita un medio y tiene un límite que es la velocidad de la luz. Bueno, ahora el objetivo de este proyecto es el estudio de este fenómeno que se produce, el entrelazamiento cuántico, que se produce con partículas subatómicas. Y este sería para poder enviar así sea un mensaje rudimentario de que si una persona, o sea, tiene su partícula, la mide y le dice y ve que está hacia arriba, le llega al otro, la otra persona que, como se vio en el experimento EPRS, esa persona va a ver que su partícula se encuentra con spin hacia abajo, por ejemplo, una propiedad física. Entonces, esto serviría como de comunicación, al dato de que se le envía esta señal a la persona. O sea, no se le enviaría, sino que ya recibiría instantáneamente y sabría que el otro midió, entonces prácticamente sabría como quien dice qué es lo que dijo la otra persona. Entonces, esto sería algo interesante para poder hacer una comunicación eh, instantánea, de hecho, instantánea, porque no, como vimos en el experimento EPRE, se habla de que no necesita un medio físico ni nada para transmitirse, sino que se llega inmediatamente hacia la otra partícula la información. Y también sería una forma segura porque nadie más va a saber el estado de la otra partícula sino más que los dos. Y si alguien, o sea, si se le puede hacer conocer a otra persona, esta persona no sabría sino con una con una limitante que es la velocidad de la luz. Se le podría enviar la información también a esta persona, pero con una limitante de la velocidad de la luz, porque se prepararían solo los dos objetos y una tercera persona que intervenga con un tercer objeto se le debería enviar, por ejemplo, de alguna manera, ¿no? Decir, se le llama por teléfono y decirle, sabes que yo me di en este estado, ahora yo sé que la otra partícula está en el otro estado. Entonces, es un mensaje, se podría decir que muchísimo más seguro de los que ahora se tienen. Es una codificación muchísimo más segura. Bien, aquí tenemos un esquema del experimento que se desea plantear para poder resolver este fenómeno y poder dar mucha más explicación y ver cómo se lo puede utilizar en esta situación que se hablaba sobre enviar un mensaje de manera inmediata y segura. Entonces ahí tenemos el observador A. El observador A está con un cierto alineación en el eje. El observador A B tiene otra alineación que van a medir ambos van a medir el estado de este sistema entrelazado, que como se ve tiene su spin hacia arriba o hacia abajo. En este caso están oblicuos, pero de todas maneras van a poder medir, ya saben, se van a proyectar en todos estos spines, se podría decir, se va a proyectar en el eje del 1, o sea, en este caso sería en la base del observador A, y de igual manera este se va a proyectar en la base del observador B, y como se ve estaría en la base del observador B aquí al ojo que está en la línea. Bien, ahora vamos a proceder al desarrollo y tomando en cuenta el experimento que vamos a realizar, que sería el sistema de dos electrones en acople singlete. Entonces el estado de este sistema de los dos electrones
quedaría descrito por la siguiente función de onda o por el siguiente que la podemos describir de esta manera: 1 sobre la raíz de 2 que multiplica, vamos a ponerlo de esta manera, z más, vamos, para que se sepa que es el spin, que esto sería como medir el observable, como dice el operador, para que se sepa que está midiendo eso. Y aquí tendríamos este, bueno, pongámosle de mejor manera, así, ahí nos quedaría ese estado, que esto significa que aquí significa que este es cuando se mide el spin 1, o sea, claro, que podría estar la partícula 1 con spin hacia arriba en el eje z, porque estamos hablando de z, por eso le pongo z, y aquí estaríamos diciendo la partícula 2, el spin hacia abajo. Entonces los dos están acoplados, si el uno está hacia arriba, el otro está hacia abajo. Pero también hay la otra posibilidad de que este z con menos, o sea, el primer spin, la primera partícula con spin hacia arriba y la segunda partícula con el spin hacia abajo. Entonces esas serían las dos posibilidades y se tienen que poner esas dos posibilidades. Entonces de esta manera, cuando se mide por primera vez, cuando el primer observador, por ejemplo, mide el observador A, como vimos antes, el observador A, el B, cuando el observador A mida haga una medida sobre este kerr del sistema, va a tener un 50% de probabilidad de medir la partícula 1 hacia arriba, o la partícula 1 hacia arriba o hacia abajo, y de tal manera que cuando mida, sabrá él, cuando mida ya la partícula, o sea, la partícula 1, que sería estos dos, pues ya se sabe que se pueden medir, tanto puede estar hacia arriba como hacia abajo, la función va a colapsar y mide, digamos que colapsa en esta función, bueno, en este estado. Entonces va a medir que está hacia abajo e inmediatamente sabrá que la otra partícula tiene el spin hacia arriba. Estamos hablando del eje z, por supuesto. Y de hecho mucho antes de que la partícula B, del observador B se entere de que ha medido esto, o de hecho inmediatamente, porque cuando él mida también va a ver que la partícula 2 ha colapsado en el estado en el estado de spin hacia arriba. Entonces tendríamos eso hasta ahí. Es esa función de onda. Ahora, decimos que el spin, la suma total del spin es 0. Entonces nosotros, como hablamos de, pues ahora ponemos que S1 más S2 es igual a cuánto. Esto es una suma como es de spines, por lo tanto ponemos aquí 1/2 más 1/2, que sería la una posibilidad, o 1/2 menos 1/2, que es la otra. Entonces de aquí nos podemos ver que aquí nos da 1 y aquí podemos ver que nos da 0. Este es el acople singlete, el del que nos interesa, y este sería un acople triplete. Entonces en este estamos interesados porque de hecho aquí vendría, por ejemplo, si tenemos representado el estado por una cajita, tendríamos de esta manera: los dos están entre solapados, como se les suele decir, o entrelazados en este caso, y aquí de hecho estarían así, algo de esta manera. Aquí se tiene 0, aquí se tiene que 0 menos 1 y 1, me aparece un 6. Bueno,
Entonces aquí podría estar, de hecho, con por el principio de exclusión de Pauli, como estamos hablando de electrones, y de hecho se le va ubicando por el principio de Hund, se les va ubicando de, de esta manera a los electrones. No le podríamos haber puesto, o sea, podríamos haber puesto también así, ahí, o podríamos haberle puesto así, pero bueno, sabemos que por la regla de Hund, no es el principio, por cierto, en la regla de Hund se ubican así todos los electrones. Entonces en este caso, como tenemos dos electrones, se van así. Si hubiera más, se pone así y luego se inicia para acá hasta que se termina con todos los electrones. Pero bueno, ese es otro caso, otro punto. Entonces, ¿qué pasa cuando ya se tiene, bueno, en este caso ya se tiene que el spin es cero, tiene que ser cero, entonces pasamos que sería un medio menos un medio, en esta posibilidad teniendo a cero, y tendríamos el acople sin dilete, como dijimos. Hagámosle aquí también una vez para ya. Ahora, entonces como vemos aquí, tiene el 50% de probabilidad de que mira hacia arriba la partícula 1 y el 50% de probabilidad de que se mira hacia abajo la partícula 1, así mismo el observador A. Y ahora ahora igual pasaría de la misma manera, ¿no? ¿Qué tal si también podemos hacer esto? Bueno, sería solo intercambiarlo. Sería intercambiarlos, como decía antes, ¿no? Esto. Y se tendría aquí. Se pasa de la misma manera con esto. Tiene el 50% de probabilidad de encontrarse hacia arriba o hacia abajo. En este caso hacia abajo y luego hacia arriba. O hacia arriba. Bien, pero como sabemos, las situaciones mecánico-cuánticas no son tan fáciles o tan predeterministas, por así decirlo. ¿Qué pasaría si el observador A decide en algún instante medir el spin de este sistema en otra dirección? Debería, obviamente, como le va a afectar el spin cuando vea al observador B, le va a afectar a ese estado. Sabemos que están entrelazados. Entonces, ¿qué pasaría si este observador A mide el spin de SX, por ejemplo? ¿Cómo quedaría ahora la ecuación o el estado? Por ejemplo, tendríamos el que más o menos, porque va a medir. Y cómo quedaría, porque tendríamos que sería una superposición del estado Z, porque está el spin está en el estado Z, que hablábamos, que estaba en el estado Z del spin, o sea, el spin en Z. Vamos a estar sería así de la misma manera que antes, más o menos, o sea, arriba o abajo. No, bueno, más o menos Z, así mismo, abajo. Esto sería para cuando mire en X, sería una superposición del estado hacia arriba, del spin hacia arriba o del spin hacia abajo. Y de igual manera, como nos quedaría Z ahora, el ket Z, tendríamos la misma manera. Bueno, pero esto lo que estoy haciendo es en base de X, nos quedaría de esta manera, Z más menos, X menos.
puede medir, cuando que mida Z, va a medir en X hacia arriba o en X hacia abajo, porque va a estar superpuesto, o va a ser una combinación lineal de los estados. En este caso, para Z se descompondría así, para X se descompondría de esta manera, que nada le prohíbe al observador a que pueda elegir otra dirección en la que medir. Entonces ahora estaríamos hablando de de esta manera ya quedaría reformada el estado que estábamos hablando de acá arriba. Este estado ya quedaría reformado, porque ahora ya no va a ser que sería del estado nos estaba describiendo el estado del sistema. Ahora nos quedaría de la siguiente manera: tenemos 1 sobre la raíz de 2 multiplica a, ya no tenemos ahora x, digo z, sino vamos a tener x, y tenemos esto menos x más, o sea, x hacia arriba y x hacia abajo de la otra partícula, ¿no es cierto? Aquí lo que estamos viendo es que tenemos asimismo el estado x hacia arriba, digo hacia abajo, o cuando mida la partícula, el observador va a medir la partícula hacia abajo o hacia arriba, e inmediatamente, como este es el estado, inmediatamente vas a conocer que la otra partícula está hacia arriba, y si mide esta, o sea, si colapsa la función en esta y mide la de acá, va a conocer que la 2 está hacia abajo, y nos está mostrando la función, esta función de onda de que nos está mostrando nuevamente el entrelazamiento cuántico que existe. Entonces aquí tenemos ¿cómo se diría? Tenemos 3 situaciones de las que podríamos sacar conclusiones. Entonces, primero, por ejemplo, si en este caso si A mide, o sea, si el observador A, el primero, mide el SZ, o sea, el spin en Z, o sea, si está alineado con Z, y B, qué tal si ahora mide el spin en X. Entonces, por ejemplo, A mide SZ y ponemos B mide SX. Entonces aquí, ¿qué pasaría? Aquí habría una relación o una correlación completamente al azar entre las dos mediciones. No se va a saber si el uno mide en esto, si el uno mide en A mide en Z, o sea, así, en esta base. B y B mide en esta base de acá. Van a tener unos valores al azar, o sea, no se va a saber. Va a salir valores al azar. Esa sería una. ¿Qué pasaría ahora si es que A mide el spin en SX y B también mide en SX? Entonces aquí de hecho habría una correspondencia, porque los dos estarían en este que. Los dos estarían en este que. Aquí habría una correspondencia. Aquí habría una correspondencia totalmente, sería del 100% en sí. Que cuando A mida SX, también B ya va a tener esta correspondencia y va a ser única. Igual de esta manera, si es que tiene este estado, B va a tener el estado de la otra partícula en este estado. Ahí sí se tiene una correspondencia 100%. Y 3, por ejemplo, digamos que A no realiza ninguna medición, o sea, pongamos A, entonces pongamos nada, ¿no? O sea, digamos que no mide nada, no hace nada. Entonces
las mediciones de B, ¿qué serán? Igual, como B depende de A, B va a tener resultados al azar. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía un conjunto, una base completa de observables. Porque digamos que A mide entonces, ¿qué va a tener? 50% de probabilidad de este o 50% de este. No, en este caso sería este. Si D, mejor dicho, estamos hablando de D. Sería de que esté hacia arriba o de que esté hacia abajo. Entonces le va a salir ahí 50, con 50% de que esté hacia arriba. Luego vuelve a medir, es el 50% de que esté hacia abajo. O sea, y cada vez que se le salen estos, pues son resultados al azar. Entonces no es que tenga una correlación con la partícula 1. Podemos observar todos estos resultados, entonces podríamos concluir muchas cosas de esto. Bueno, entonces una de las primeras conclusiones, discusiones y resultados en este caso, vamos a hablar sobre los observables no alineados. O sea, ¿qué pasa cuando los observadores, los observadores en este caso no se encuentran alineados? Van a tomar diferentes medidas y van a ser resultados al azar, como se pudo demostrar en las ecuaciones. Entonces eso sería esto nos afectaría muchísimo en el poder enviar un mensaje de manera inmediata. ¿Por qué? Porque vamos a tener, y esto nos lleva al otro punto, vamos a tener aleatoriedad en las mediciones. Entonces el mensaje no va a ser fidedigno, porque una persona, digamos que puede estar esperando que le digan que su respuesta sea sí o no, pero cuando él ve le sale no, y otra vez que mide le sale sí, y así. Entonces, y de hecho también esta es una complicación, porque eso va a pasar también. El observador A tiene una posibilidad de medir 50-50 A o B, digo hacia arriba o hacia abajo. En este caso estás hablando de spines. Entonces él en ese caso no es un conjunto completo de observables, porque cuando B mide 50-50, después cuando vuelve a preparar otro sistema mide 50-50 uno de los dos, y el otro va a sí mismo a recibir, pero ya él ya tiene 100% de probabilidad, o la 100% de certeza de que el estado esté hacia arriba o hacia abajo, porque dado que ya lo observó anteriormente. Entonces, y aquí esto nos lleva también a pensar en que existen variables ocultas, como también habían algunos que propusieron esto, que habían variables ocultas de esta manera. Por eso es que no existe un conjunto completo de observables, y nos faltaría medir entonces algún tener algún estado más que medir. O sea, hay una variable que no se nos muestre, y si al medir esta, entonces podría completar la base y después tener un 100% de probabilidad de encontrar siempre al estado, siempre al sistema en un estado definido, ya con una certeza. Cuando se tiene un conjunto de completos observables, se sabe que ya se tiene una certeza del 100% al medir, y estos obviamente conmutan. Entonces, y como hablábamos también, ¿no?, que el mensaje que uno envía al pasar al tener estos problemas, el mensaje se va a ver desvirtuado. O sea, no va a llegar con una claridad hacia el receptor. Se va a ver también confundido con el mensaje, no va a poder captarlo de la manera que uno se quisiera. Entonces, unas pequeñas conclusiones. Aquí tendríamos que el conjunto, o sea, que este problema tiene varias complicaciones. O sea, este experimento tiene varias complicaciones. Por ejemplo, el conjunto completo de observables, que eso es lo que se cree, porque no se tiene una certeza en las mediciones, y sobre todo cuando si alguien decide medir en diferente dirección, ya se cambia todo el sistema, o sea, el estado. Ya no se tendría, y parece que existieran una base incompleta.
un sistema de observables que está incompleto. Entonces, esa sería una conclusión. Se debería de tratar de descubrir esas variables ocultas que se hablaban anteriormente, aunque se sabe que no creo que no existen variables ocultas. Pero el entrelazamiento cuántico es un sistema muy complicado de, de entender y de analizar, o sea, y de estudiar. Entonces es de hecho se han dado ya entrelazamientos cuánticos y se ha podido hasta observar los entrelazamientos cuánticos, pero todavía no se los puede no se los puede tomar como para tener alguna aplicación, ¿cierto? Aún no, porque estamos todavía en pañales, como quien dice, en este tema. Es un tema muy amplio de tratar todavía. Y como también se habla de otra confusión, que el mensaje que se envía no va a ser fidedigno. Entonces, o sea, podríamos utilizar para enviar mensajes, pero este mensaje va a ser confuso, no va a llegar con una claridad. No, si alguien, por ejemplo, por así decirlo, no, porque estamos tomando estados hacia arriba o hacia abajo, no estamos tomando más que esos, bien rudimental. Pero qué tal si a uno le preguntan, así por ejemplo, ¿no? Si a uno le preguntan, salió el sol, y uno le responde, sí, no. O sea, podría responderle sí, y como si digamos si está en otra base, como se vio anteriormente, se le va a responder sí, no, entonces la otra persona va a tener resultados al azar, no va a saber. Ese sería más o menos un pequeño ejemplo. Y como hablábamos también cuando estábamos hablando del conjunto completo de observables, incompleto de observables, el entrelazamiento cuántico es posible, pero no aplicable aún como tecnología, por ejemplo, en este caso. Y de todas maneras los estudios se siguen avanzando y hay muchas cosas como los computadores cuánticos que ya se están desarrollando. Y, y eso, entonces aún no sería aplicable este mensaje. La conclusión sería que enviar todavía un mensaje de manera fidedigna no es todavía posible con el entrelazamiento cuántico. Sería verdaderamente muy útil poder enviar un mensaje sin necesidad de, de, de un, de un sistema físico que se pueda enviar, o sea, sin necesidad de un medio, mejor dicho, un medio por el cual enviar este mensaje, como ahora necesitamos el medio, por ejemplo, el medio de propagación de las ondas radioeléctricas es el aire y todo eso. A pesar de que en el vacío también se transmite la luz, por ejemplo, las ondas electromagnéticas también se transmiten en el vacío, pero estas ondas, a pesar de que no necesiten un medio, porque se supone que es el vacío, a pesar de que sabemos que el vacío no está vacío, está con partículas virtuales y todo eso, pero bueno, digamos que a pesar de que no necesita un medio como la luz para transmitirse, pero tiene en cambio una velocidad límite, que eso también nos afecta en el momento de enviar información. De hecho, en el internet mismo se tiene esas limitantes por que se empieza a jugar con el con las frecuencias. Por ejemplo, ahora que se habla de 5G y todo eso, se empieza a jugar con las frecuencias. ¿Qué pasa? A mayores frecuencias, la velocidad es mucha, la de internet es mucho más alta, pero en cambio se tiene distorsiones, ya las ondas no pueden traspasar más las paredes muy gruesas y todo eso. Se tendría que tener muchísimas antenas para... Y el internet sería más rápido, muchísimo más rápido, obviamente sí, pero no inmediato como se podría haber pensado en un principio con este entrelazamiento cuántico. Entonces eso, y muchísimas gracias. Ese ha sido el proyecto realizado de Mecánica Cuántica 1.